Saludos a todos los participantes del periodo 5 y periodo 6 que están cursando primeros auxilios básicos en su segunda parte. Bienvenidos. Esta es la continuación de la primera parte. Lo quise separar para, digamos, hacerlo lo menos pesado posible. En esta parte vamos a ver los tipos de emergencia que existen, que normalmente no se encuentran, las conductas a seguir. Vamos a continuar a seguir repitiendo un poco cuál es la conducta, aunque no es algo que se aprenda de manera memorística, pero sí es algo que tiene que hacer usted un estado de conciencia para que cuando llegue el momento usted sepa cómo va a actuar. Vamos a ver un poco de la evaluación del sitio o de la escena donde ocurre el accidente o el incidente, que se llama la evaluación primaria y una evaluación secundaria. Y vamos a ver entonces de manera genérica cómo sería la aplicación de primeros auxilios en videos posteriores, y en las prácticas que correspondan en su momento ya aplicaremos las técnicas de cómo aplicar primeros auxilios. Entonces comenzamos viendo lo que les mencioné anteriormente. Vamos a ver entonces los tipos de emergencias que se pueden presentar ante una localidad, en su casa, en donde sea. Tenemos una emergencia de tipo neurológica, tenemos emergencia de tipo respiratoria, también se pueden presentar emergencias de tipo, digamos, asfixia. En este caso sería por obstrucción de las vías aéreas, diferente que sería esta que está aquí, diferente a esta, porque esta puede ser por alguna condición, porque tal vez alguna persona se queda con algún objeto obstruido en sus vías aéreas. Vamos a ver también tipos, las emergencias que también se pueden presentar, pueden ser de tipo de convulsiones. Más adelante en el desarrollo de este curso también se le explicará, se le dará información material sobre cómo actuar ante el tipo de convulsiones. También se pueden presentar emergencias como estas, que son heridas, pueden ser heridas abiertas, incluso heridas cerradas. Eso se va, poco a poco lo iremos conociendo. También se pueden presentar emergencias de tipo por emponzoñamiento o por electrocución. Y las que más conocidas, que son las emergencias por tipo de tipo ósea, que son las que normalmente son las que llamamos las fracturas. Bien, ahora bien, ¿cuál es la conducta? Continuamos con la parte 1, ¿no?, del socorrista ante esa emergencia. En primer lugar, debe tranquilizarse, sigo insistiendo en esto, dominarse a sí mismo, actuando con rapidez, pero sin precipitarse. El segundo aspecto, que sería la letra B, tiene que evaluar la situación. Cuando hablamos de evaluar la situación, no solamente la condición del accidentado, sino también el lugar donde ocurrió el accidente o el incidente. C, determinar con qué recursos humanos y técnicos cuenta. Eso es importante. Usted cuando va a atender una persona accidentada o incidentada, usted tiene que saber con qué cuenta. Si cuenta con otras personas, mucho mejor. D, clasificar la emergencia. Esto es importante porque, como bien establece aquí, asfixia, hemorragia o shock, son las que normalmente usted tiene que atender. Dependiendo de la atención, la persona se podrá estabilizar o no. Evidentemente, una persona que tiene, por ejemplo, una fractura y usted lo ve que tiene una asfixia por obstrucción, usted no va a atender la fractura primero. Usted atenderá primero la asfixia, ¿no? Y para eso hay técnicas que más adelante también lo verán. Por ejemplo, la maniobra de Henle, que es para, digamos, atender a las personas en esa condición. Evite los riesgos propios y de la víctima. Esto suele a veces las personas olvidarse, porque cuando usted va a atender a una persona, tiene que estar atento. Normalmente en esos momentos se genera mucho estrés en la persona y tiene la tendencia el socorrista o el auxiliador de generar lo que se llama la visión túnel. Una visión túnel, así como si tuviese unas gringolas. Entonces deja de ver hacia los lados y pierde la perspectiva de que tal vez está en una zona donde hay riesgo. La intención es que cuando usted vaya a aplicar los primeros auxilios,
pueda ayudar al necesitado, pero usted preservando su propia vida. Es un principio que tiene que tener bien claro y bien preciso, porque si no, entonces terminarán siendo los dos personas los accidentados. Entonces, en vez de rescatar a uno y auxiliar a uno, se va a terminar auxiliando a dos personas. ¿Okay? Otra conducta que tiene que tener presente, como lo hablamos al principio en la parte 1 de este curso, calmar a la colectividad. Por eso, si usted tiene personas con las que usted puede formar un equipo, si es en la casa, un familiar, y hay otros que están nerviosos, entonces usted apóyese en esas personas para que calme a los que están alterados. ¿Okay? Y si es en la calle también. G, iniciar reclutamiento de voluntarios. Insisto, probablemente la idea no es que usted se convierta en una especie de Superman o Mujer Maravilla. La idea es que usted, aplicando técnicas y generando, digamos, decisiones con cierto liderazgo, usted pueda atender a las personas que lo necesitan. H, proceder a prestar primeros auxilios. Poco a poco iremos viendo cuáles son esas técnicas que vamos a implementar. Y comunicarse con la organización existente de atención de emergencia. Como lo expresé desde un principio en el concepto de primeros auxilios, la idea no es que usted no va a hacer el trabajo del médico de ninguna enfermera. Usted va a prestar un auxilio, como se lo permite la ley del ejercicio de la medicina, en un momento donde no hay más nadie, pero usted tiene, digamos, algunas nociones, usted puede salvar la vida o estabilizando al paciente. Entonces, aplicando medidas, medidas correctivas, como dice la letra J, pero pensando siempre que esa persona tiene que ser trasladada hacia un centro asistencial. Ahora, les decía al principio, una de las cosas que usted tiene que estar pendiente para no convertirse en otra víctima, otro accidentado, es la evaluación primaria de la escena. O sea, usted tiene que observar el medio ambiente, y a veces uno observando el medio ambiente, eso se llama, digamos, cinemática del trauma. Cuando usted observa el medio ambiente y, como en este caso, usted puede ya hacer, digamos, irse haciendo un diagnóstico de qué fue lo que sucedió, cuál es la condición. Por ejemplo, está accidentado en la moto, y usted puede presumir que hay algún tipo de fractura, puede haber hemorragia interna, al igual que aquí. Bien, entonces, y en este caso, como este dibujo que se ve que es un accidente laboral, usted puede ir infiriendo, bueno, tiene que revisar las extremidades superiores e inferiores, tiene que revisar la cabeza para evitar alguna fractura, estado de conciencia. Es decir, observando el ambiente, lo que se llama cinemática de trauma, usted se puede ir haciendo, digamos, una idea de la condición del lesionado. Entonces usted se pregunta, como bien lo dice aquí, tiene que estar al tanto, ¿es seguro el lugar? Usted tiene que buscar protegerse y protegerla. Primero, protegerse usted; segundo, proteger a la víctima. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Son preguntas que usted tiene que hacerse. ¿Bien? O puede hacerle a otro. Entonces, en esta evaluación primaria, usted siempre tiene que estar al tanto y saber y preguntarse hacia sí mismo si ese lugar es seguro. Como por ejemplo vemos aquí un niño, digamos, con una olla caliente, que se supone que está caliente. Estos niños que están aquí jugando con una toma eléctrica, y estos niños que están aquí a punto de tomar esta tijera, y al lado hay un cuchillo. ¿Es seguro el lugar? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Bueno, probablemente, ¿es seguro el lugar? Bueno, evidentemente este no es seguro. ¿Y qué ocurrió? Que se quemó. Y eso le va dando el tipo de lesión, el tipo de emergencia que se le va a presentar, que es una quemadura. Aquí el tipo de emergencia puede ser una laceración, una herida. ¿Okay? ¿Cómo ocurrió? Bueno, el niño se montó un banquito y resbaló. Pues. Entonces, incluso no solamente una laceración, puede haber una luxación porque el niño se cayó, se dobló el tobillo, etc. Entonces, eso son evaluación primaria, le va permitiendo a usted hacerse una idea del tipo de emergencia, y al hacerse una idea del tipo de emergencia, ya usted también puede hacerse la idea de qué conducta va a tomar y a seguir ante esa emergencia, y qué técnica de primer auxilio va a implementar, hasta
que usted consolide el traslado. En esa evaluación primaria, usted cuando atienda al lesionado, usted en primer lugar debe chequear si la respiración, es decir, usted debe abrir las vías aéreas. Fíjense que esta persona tiene una mano aquí, eso es una técnica, una vez se lo digo, cuando hagamos la práctica, eso vamos a hacer ese ejercicio también. Tiene la mano izquierda sobre la frente, en este caso la mano derecha no debe ir aquí, debe ir por debajo para hacer una hiperextensión del cuello suavemente para despejar las vías aéreas. ¿Okay? Y aquí se emplea como norma verificar si respira. ¿Cómo? Mire, escuche y sienta. O sea, mire el abdomen, si sube, si baja, escuche su respiración, ponga la parte, digamos, de la palma de su mano cerca de sus orificios nasales, no obstruyéndolo, por supuesto, ahí se siente la respiración. Mire, oye, mire, escuche y sienta. ¿Okay? Lo otro que tiene que, en segundo lugar, tendríamos entonces aquí chequear el pulso. Habrán en la parte, digamos, de este curso en línea, les dejaré información de los valores normales, en este caso el signo vital del pulso, dónde se localizan, cómo se toma, y cuando hagamos la práctica, la cancha, ese sería otro ejercicio, ¿no? Incluso el número de pulsaciones que tiene la víctima según la edad, entonces pueden determinar si está en unas condiciones, en valores normales o no está en valores normales, y eso le va a dar a usted una idea de la condición, la situación de la persona y el motivo para atenderla rápidamente, con prontitud, con prisa pero sin pausa, como dice el refrán, y hasta ser trasladado. Y el otro es el nivel de conciencia. Como lo decíamos anteriormente, en la primera parte, usted tiene que establecer el nivel de conciencia, preguntándole a la persona, al accidentado, cómo se llama, dónde se encuentra. Ahí usted con eso puede ir evaluando si la persona pudo haber tenido una contusión cerebral, ¿no? Y de repente por un momento perdió la memoria. En el peor de los casos, entonces puede comenzar a hablar incoherencia, entonces usted puede, inferir, hay una afectación del sistema nervioso, ¿bien? Pero por eso tiene que preguntarlo. Ahora, también se tiene que hacer una evaluación secundaria, en este caso es de la víctima, como bien, dependiendo de la posición en que esté, si está acostado en la posición de cúbito dorsal, o está sentado, usted tiene que inspeccionar el cuero cabelludo. Esa es otra técnica que vamos a implementar, vamos a utilizar, vamos a practicar el día de la cancha o del simulacro. Con su ñema de los dedos, con la ñema de los dedos, usted tiene que ir palpando poco a poco el cuello hacia la cabeza, ver si no hay algún hundimiento. Al igual tiene que revisar su cara, y al igual tiene que examinar sus ojos. Entonces, examinar sus ojos, incluso usted puede rápidamente visualizar o inferir si la persona tuvo alguna afección de tipo cerebral. Ejemplo, se puede presentar casos que tengan la pupila más grande que otros, eso se llama anisocoria. Ahí hay inmediatamente que, como quien dice, volar rápido para trasladarlo, porque ya necesita ser atendido inmediatamente, ¿no? Pero tiene que examinar, como les dije anteriormente, el cuello, la cara, los ojos. Sería como una evaluación secundaria de la víctima, ¿no? Estas técnicas las vamos a ir, digamos, practicando paso a paso. Se las presento aquí para que ustedes vayan estudiándolas, y el día que haya que hacerlas, ustedes saben qué es lo que tienen que hacer ante una víctima. ¿Okay? Lo otro que tienen que hacer sería, número 4, examinar el tórax. ¿Okay? Cuando usted examine el tórax, usted puede ver si hay hipertensión del tórax, ¿no? Si no hay fractura, si está respirando. Lo otro también que tiene que hacer es examinar el abdomen, palpando, como bien lo está haciendo este señor, porque de repente se puede presentar lo que se llama abdomen de tabla, un abdomen duro, donde se puede inferir y presumir que haya una hemorragia interna. Fíjense que en esta fotografía, la postura que tiene el socorrista, ¿no? En este caso una persona
que está atendiendo, tiene las dos rodillas adheridas al suelo, ¿okay? Es una posición que también vamos a practicar porque eso es lo que le da estabilidad a usted. No vaya a ser que de repente usted no está en esa posición, alguien lo tropieza, cae encima y empeora la condición de lesionado, ¿okay? Lo otro que también tiene que tener en cuenta en esta evaluación secundaria es examinar las extremidades superiores e inferiores. Usted tiene que ir palpando con mucha suavidad y con mucho pudor a ver si no hay alguna deformación que se pueda producir por una fractura o una luxación. Bien. Y por último, entonces usted tiene que aplicar los primeros auxilios. En primer lugar, debe atender lo que son hemorragia, asfixia, shock y fractura. Cada uno en su debido momento tendrá su video y su material para saber o para aprender cuál es la técnica a seguir en cada uno de estos casos. Si es hemorragia, cómo detenerla, bien. Si es asfixia, como en este caso, qué conducta, qué técnica utilizar, se llama maniobra Henley, si es shock por una persona que se haya desmayado, bueno, la posición de Trendelenburg, que ya se lo vamos a ver más adelante. Si hay herida y fractura, también hay que seguir una conducta, inmovilización, detención de hemorragia, etcétera, etcétera. ¿Okay? Por ahora, bueno, esta es la segunda parte. Esperen, digamos que poco a poco iré colgando el material de apoyo para que ustedes vayan estudiando, sobre todo de los signos vitales y también digamos, material donde ustedes puedan visualizar las técnicas de atención ante hemorragia, asfixia, shock, fractura, infarto, etcétera, emponzoñamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Seguimos en contacto por el aula virtual y estén atentos a las actividades que publique. Muchas gracias y saludos.